Dios. Sabemos, Señor, que tú las escuchaste. En esta hora nos ponemos en tus manos. Yo me pongo en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a dar bien tu palabra. Como dijo la persona que abrió el servicio, Señor, que pases un carbón encendido. Así lo dice tu palabra, Señor, en mis labios, Señor. Para que la palabra que salga, Señor, sea de bendición, Señor. Tu palabra ya es bendita, Señor. Gracias por todo, Señor, por lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la palabra. Me toca dar el 6, Romanos 6. Vamos a empezar porque el tiempo es oro. ¿Ya tienen su Biblia abierta, hermanos? Romanos 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pueden sentarse, hermanos. Como le digo, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más aquí en su casa. Gracias, me encantó la imagen que puso el hermano Iván. Me encantó y también me encantó la alabanza. No se trata de cantidades, ¿verdad? Dice Pablo que estaba meditando cuando estábamos en la alabanza. Y yo digo, wow, lo que es el Espíritu de Dios que nos hace gozar. No importa el conocimiento que tengamos, no importa que te conozcas la palabra de derecho y revés, no importa. Lo que importa es si tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Pablo en una de sus epístolas, dice en una carta, dice que todo lo que tenía, lo tenía por basura, ¿verdad? Y ahí incluye el conocimiento, incluye todo. Entonces, nos hemos gozado con la alabanza. Empezamos con la palabra del Señor. Déjenme preparo porque creo que empecé muy rápido. Vamos a empezar a prepararnos. Dice su bendita palabra, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Estaba mirando un video en el YouTube de hay una iglesia donde tienen a un hombre. Casi no me gusta hablar de otras iglesias, pero quiero tocar este tema un poquito. Si lo quieren buscar, está en el YouTube, no les voy a dar el nombre. Un hombre vestido de mujer hablando con un ministro, un hombre vestido de mujer hablando con un ministro, hablando de la palabra. Y le preguntan a él que por qué hace esas cosas. Y dice que porque Dios es un Dios de libertad. Y hay dos niñitos ahí sentaditos. Imagínense, ¿qué están haciendo los padres de los niños? O sea, yo digo, van a la iglesia a hablar de la palabra, pero ¿qué palabra? Entonces, dice que pues, diremos, empieza Pablo con una pregunta. Ahora, lo que yo tengo escrito dice, ¿qué debemos de hacer de esta dulce doctrina? ¿Debemos tener más libertad para pecar? En ninguna manera. Si hacemos estas cosas sería un abuso, estaríamos jugando con lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Entonces no podemos hacer esto. No abramos la puerta a la inmoralidad. Siempre tenemos que estar sujetos a la palabra. Esto nosotros como cristianos tenemos que rechazar. Siempre tenemos que estar luchando con nuestra carne, porque a veces nuestra carne todavía es débil. Pero como les estaba comentando, siempre va a haber gente en medio de la iglesia cristiana diciendo que porque nosotros ya somos salvos, podemos hacer lo que queramos, y no es cierto. Hay un versículo, está en Judas 1:4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué pasa? Hay veces uno entra a canales cristianos y quiere uno ver la palabra, ¿verdad? Pero se da uno cuenta de que sí hay un desorden y hay que orar por toda esa gente. Pero también acuérdese que Pablo le dice a Timoteo, le dice a Timoteo que tenga cuidado de todas esas cosas. Entonces,
empezamos viendo de que no podemos abrir las puertas al pecado. Versículo 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Los que hemos sido bautizados, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte de Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados, los que ya aceptamos a Cristo Jesús y ya estamos con Cristo Jesús, tenemos un freno para mantenernos fuera del pecado. El bautismo significa cortar con nuestra vida pasada en el pecado, y el bautismo nos ata a Cristo, nos volvemos aprendices de Cristo Jesús. En 2 de Corintios 2, 15 y 17 dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo, nos metemos en la muerte de Cristo, aceptamos a Cristo, morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, ¿qué estamos haciendo? Estamos volviéndonos personas nuevas. ¿Qué tenemos que hacer? Alejarnos de todo eso. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las veces nosotros podemos abrir una pequeña puertita y ¿sabe qué? Nos perdemos. ¿Y a dónde vamos? Al lago de fuego. Eso no es cierto, de que el que ya aceptamos a Cristo ya no hay, ya que la salvación no se pierde. Sí se pierde. Amén. Vamos al versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Estamos en el 5, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si nos unimos a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Amén. Dijera el pastor algo que no entendamos, me dicen y regresamos, pero pues parece que sí, vamos bien, ¿verdad? Vamos 6:7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Dice: sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruida, y ya no seguimos siendo esclavos del pecado. Hay un versículo que está en 2 de Corintios 5:21, creo que lo tengo aquí. Dice: aquel que no conoció pecado, 5:21, sí, dice: aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, porque nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Volvamos a leer otra vez el versículo. Es el 6:7, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado por medio de la muerte de Cristo Jesús. Porque nosotros como pecadores no podíamos salvarnos, sino que tuvo que venir alguien a redimirnos, y ese es Cristo Jesús. Amén. Porque cuando uno muere, queda libre de pecado a través de la unión con Cristo. Amén. Vamos al 8. Dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él.
Dice, nosotros los que hemos recibido a Cristo, vivimos con Cristo. Y en muerte, también vamos a vivir con Cristo. Amén. Parece que vamos bien. Gloria a Dios. Amén. Amén, así sea. Vamos al 9 y al 10. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice, la muerte no se enseñoreará más de Cristo, ni de nosotros. Aunque nuestro cuerpo físico deba regresar al polvo, nuestro espíritu va a regresar con Dios. O sea que la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros. Vamos al 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también ustedes, considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. El 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal, y que lo siga obligando a obedecer a los deseos del cuerpo. Siempre hay veces cuando nosotros no nos metemos en ayuno y oración, el cuerpo hay veces nos va a dominar. Hay que tener cuidado con nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque nos pueda llevar a donde no queremos ir. Al 13. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Entreguen su cuerpo como instrumento para hacer el justo, para hacer lo que es justo ante Él. Hay un versículo que está en Efesios 14:6. Dice, de quien todo el cuerpo bien concentrado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos en el 13, ¿verdad? Volvamos a leer el 13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, si estamos unidos nosotros en una iglesia, cuando se derramó el Pentecostés, ¿qué quiere decir? Dice que estaban todos unánimes, estaban todos juntos en un mismo sentir. Es lo que nos está diciendo. Nosotros como cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que estar bien unidos para que el Espíritu se derrame como hace rato se derramó. ¿Verdad, hermanos? Yo sé que muchos de aquí nos gozamos. Al 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Dice, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Cristo Jesús. Amén. Vamos al 15. Vamos al 15. Hay un subtítulo que dice en alguna de las Biblias, dice, siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Si se dan cuenta, es casi la misma pregunta que hizo en el versículo 1. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué es la gracia? ¿Se acuerdan los regalos que nos iban a dar? Que nos dieron. Dice, es la benevolencia, favor o beneficio que recibe sin ningún tipo de merecimiento. Ese es la gracia. Que ya tenemos ese regalo, ¿verdad? También dijeron que iba a haber $25,000, pero esos no llegaron. Entonces, ¿se acuerda, verdad, hermana? Que iba a haber ese dinero. Ok, entonces vemos que casi es el mismo pecado. Mire lo que dice. Vamos a leer el 15 y 16. Dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿A quién obedecemos? Para justicia, ¿verdad? Amén. Estaba leyendo la palabra, estaba leyendo todo esto y digo, wow. Le pregunté al pastor, ¿será que los romanos entendieron lo que Pablo les quiso decir? Sí, le pregunté, ¿verdad, hermano? ¿Será que los romanos le entendieron lo que Pablo quiso decir? Pero ¿sabe qué? Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se cree que estaba en Corintios, quiere decir que el Espíritu Santo ya se había derramado. Entonces ya tenían el guiador y ya se podía entender la palabra. Amén. Porque acuérdese que pues antes en la ley nada más los estudiosos eran los que sabían. Amén, hermanos. Estamos en el 15 y 16, dice, el estar bajo la gracia no nos da licencia para pecar. ¿Por qué? Porque no queremos ser esclavos del pecado. Cristo nos libertó, nos dio vida eterna. Nosotros somos los hijos del Dios vivo, pertenecemos a la realeza, aunque muchos no reconocemos su responsabilidad y juegan con el pecado. Cristo ya nos libertó. Estamos libres de pecado. Pero ¿sabe qué? Hay veces nosotros mismos buscamos nuestros propios problemas. Y hay veces nosotros mismos buscamos nuestros propios problemas. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios. A Dios. Amén, hermanos. 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, antes éramos esclavos del pecado. Los sentidos nos dominaban a nuestro alrededor. Vemos a miles de seres esclavizados por el pecado. Las drogas, el alcohol, la prostitución, el juego, la avaricia, la lascivia, la envidia, el odio, los celos. Hay veces seguimos siendo esclavos todavía de eso. Hay veces nosotros predicamos y hay veces en la calle nos insultan, y hay personas que todavía se rebelan, no dejan que Dios trabaje, sino que quieren arreglarlo todavía, como la ley de Herodes, ¿verdad? Pero no. Dicen, la envidia, la lascivia,
su cuerpo demanda y ellos obedecen. Son esclavos de su cuerpo. Más aquel que ha recibido a Cristo, o sea nosotros, más aquel que ha recibido a Cristo se ha libertado de ese pesado yugo de la esclavitud del pecado. Ahora lleva el yugo suave de la responsabilidad del Evangelio y la carga ligera del amor a su hermano. Así ahora es esclavo de la justicia, o sea, de Cristo Jesús. Hay un versículo que Pablo, no sé dónde está, yo sé que está en la Biblia, pero dice, Pablo, prisionero en Cristo. Entonces él ya se siente atado ahí al Señor. Nosotros así debemos de estar atados al Señor siempre. La otra vez hablaba mi hermano Miguel que cuando nos levantamos tenemos que decirle buenos días Espíritu Santo. Y sabe que sí es cierto. Ahora yo lo hago, yo antes no lo hacía. Yo siempre me levantaba y le decía, Señor, te doy gracias por lo que me diste, por este día, por la vida. Pero casi nunca le decimos, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque ahora lo que yo voy a hacer, creo que Él me va a guiar. Hay veces nosotros no hacemos eso. ¿En cuál versículo estamos, hermanos? Vamos al 18. ¿Vamos al 18 o 19? 19. Amén. Es que, perdón, hermanos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad, prestéis vuestros miembros para servir. A ver, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Oh, es que 19. ¿Qué quiere decir Pablo? Dice, hablo en términos humanos por su debilidad, porque no pueden entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y a la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Entonces Pablo aquí les está hablando, por eso fue mi pregunta acerca de, ¿entenderían los romanos lo que quiso decir Pablo? Porque les dice, hablo en términos humanos por su debilidad, por su humana debilidad, porque no pueden entender bien estas cosas. Y sí es cierto, de hecho, mismo Pedro en un versículo dice que es un poquito difícil de entenderle lo que Pablo habla porque todavía está su palabra. El 21 y el 22, 20 y 21, perdón. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis acerca de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Esta pregunta la quiero hacer a ustedes, no le escribí nada. ¿Qué recuerdos tenemos de nuestro pasado cuando éramos impíos? Puras vergüenzas, ¿verdad? Nos arrepentimos de todas las cosas que hicimos. Dice, pero ¿qué frutos tenéis de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? ¿Sabe que hay veces uno platica con personas que del pasado nos encontramos y lo primero que te dicen, no pues ¿cómo estás? Te dicen, ¿te acuerdas de aquella vez cuando andábamos haciendo esas travesuras? ¿Y qué decimos? Me arrepiento, me da vergüenza de eso. Yo creo que cada uno ha fracasado, ha hecho algo que nos hemos arrepentido y nos avergonzamos. Entonces, ¿qué provecho sacamos? Pues nada.
Ninguno. Solamente la vergüenza. Amén. Creo que ya vamos a terminar. Vamos al 22, 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido libertados del pecado. Hemos sido trasladados al reino del amado, del Cristo. El 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, no caigamos vemos que Pablo nos habla mucho de la fe, ahora nos habla del pecado. Mi tema de esta noche es, hermanos, no caigamos en el pecado. Ya Dios nos libertó, ya Dios nos sacó de esa esclavitud. Hay un versículo que me encanta. Está en... que lo busco. Creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad, hermano? Entonces, mi consejo es, hermanos, es Efesios 4, de 17 al 32. Cuando tengan la oportunidad, ahí mismo Pablo nos sigue hablando de la vida, de la nueva vida en Cristo Jesús. De la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces ya no lo vamos a leer porque ya se nos vino la noche. Pero sí, cuando tengan la oportunidad de leerlo, esa es la tarea para el próximo jueves. Hermano, quería compartir un versículo. Sí, hermano, puede. Romanos 12, el pasado lo leí un hermano, pero va de acuerdo a lo que estamos estudiando ahorita. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hermanos, como les digo, ya Cristo Jesús vino y nos libertó. Eso lo podemos entender. Entonces no caigamos en el error de mirar a la vecina o al vecino, o al que pasa corriendo, o a la que pasa corriendo. Cualquier cosa, hermanos, debemos de estar siempre en la oración. La oración nos va a ayudar a liberarnos de todas esas cosas. Pues ya le pasamos el tiempo al hermano pastor. La hermana Ceci tiene unos versículos. Voy a leer el que dijiste, el Efesios 4, 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, lo cual es después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis llamados y sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, hermanos. Esa es la vida, la vida en el pecado que teníamos, y esta es la nueva forma que tenemos que vivir como cristianos. Amén, hermanos. Ahí esos versículos lo resumió todo lo que yo quise decirles. Que tengan una linda noche. Dios me los bendiga. Amén. Dale un fuerte aplauso.